hoy en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Vamos a meditar hoy en Segunda de Pedro, el capítulo 3. Arrebatamiento y milenio es el tema que tenemos para estudiar hoy. Así que les pido que puedan tener mucha atención y podamos centrarnos en la palabra aquí que vamos hoy a meditarla. Este es un tema bastante discutido en este tiempo, pero vamos a hacer que la Biblia hable por sí sola porque es su propio intérprete. Dice así, Segunda de Pedro, el capítulo 3, dice el título ahí arriba, le han puesto un título que dice, el día del Señor vendrá, hablando de la segunda venida, ¿verdad? Porque hay que entender que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ojo, no estamos esperando una tercera venida. El Señor vendrá por segunda vez y eso quiero que quede claro, bastante claro. No estamos esperando 3 o 2 venidas más, esperamos una única venida. Por eso, aquí cuando nos habla el día del Señor vendrá, ¿de qué venida está hablando? De la única que estamos esperando. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué pasará con nuestro planeta en esa venida? Miren lo que dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice? El cielo y la tierra están guardados ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo? Para el día del juicio. ¿Cuándo será la perdición de quiénes? De los impíos. Ahora, mi pregunta es la siguiente: cuando el Señor venga por segunda vez, ¿hay oportunidad para los impíos? Muy bien, si ya no hay oportunidad para los impíos, ¿para cuándo es que está diciendo este versículo que va a acontecer cronológicamente? ¿Cuándo va a ser el acontecimiento? Cuando los impíos estén perdidos. ¿Saben cuándo? Cuando Él venga. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino como profeta, hizo su ministerio como profeta, luego ascendió al cielo, tomó el papel el día de Yom Kippur, el día de Shavuot, expiación, tomó el papel como sumo sacerdote, y Él ahora está siendo un sumo sacerdote. El sumo sacerdote perdona, el sumo sacerdote intercede, el sumo sacerdote expía, el sumo sacerdote aboga. Él es todo eso ahora, ¿sí o no? Entonces, ¿hay hoy día perdición para los impíos? No, porque hoy en día el impío puede acercarse al Señor, ¿sí o no? Puede arrepentirse, claro que sí. Pero el verso 7 dice, pero el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. El día que Cristo se manifieste por segunda vez será el día de la perdición para los impíos. Y habla de un juicio de destrucción en el cielo y en la tierra. Y cuando hablamos del cielo estamos hablando de la atmósfera que vemos aquí arriba, ¿sí? Y de la tierra donde estamos va a ser quemada literalmente el día que el Señor regrese. Y hay que entender una cosa: en el Antiguo Testamento se ungía al profeta, se ungía al rey y se ungía al sumo sacerdote. De hecho, el Señor Jesús ha recibido 2 unciones ya. Él ha sido ungido en el Jordán como un profeta, luego ascendió al cielo. El libro de Hechos 2 dice, Pedro poniéndose en pie explica lo que hubo ese acontecimiento, porque él cita al Salmo 133 y al Salmo 110, donde en esos versos nos habla que ese día el Señor es ungido. Por eso es que dice, él ha recibido la promesa, dice en Hechos 2, que del Padre es dada. ¿Y saben cuál fue esa promesa? De que sobre él se derrame tanta unción, y él fue ungido ese día como sumo sacerdote. Él recibió el sumo sacerdocio el día de Pentecostés, señalado en Hechos capítulo 2. Pero hay una cosa que él todavía no ha recibido. ¿Y saben cuál es? Cuando él venga para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él su papel de rey aún no lo ejerce. ¿Por qué?
¿Por qué razón? Porque el rey no viene para perdonar. El rey viene para juzgar. El rey no viene para interceder. El rey viene para ejecutar juicio. El rey no viene para abogar a nadie. El rey viene para separar buenos de malos. Hoy Cristo ejerce su papel de sumo sacerdote. Cuando Él venga por segunda vez, Él viene como rey de reyes y señor de señores. De hecho, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando salía del santuario, se vestía, se cambiaba de ropa. Esa vestimenta representa también que cuando Cristo venga, vendrá para juzgar a su pueblo. Por eso es que el libro de Mateo 25 claramente dice que cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, reunirá a las naciones que están delante de Él, ¿sí o no? A todas las naciones, y hará dos grupos, separará a los unos de los otros, así como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Él viene para separar ovejas de cabritos, malos de buenos, trigo de cizaña. Esa separación, ojo, acontece el día que Él regrese por segunda vez. El día donde los justos van a ser puestos en el granero y los impíos sencillamente es el día que han perdido toda oportunidad. Por eso hay que irnos en contra de la herética doctrina que afirma que cuando Cristo venga por su pueblo, todavía aquí se quedará un grupo de gente para ser perdonada. Esa es una herejía del siglo XIX y enseñada en el siglo XX. No existe otra oportunidad para los que se quedan cuando el Señor aparezca. Amén. No existe. Olvídense. ¿Por qué no existe? Porque cuando Cristo venga por su pueblo, Él viene como rey. Y el rey no viene para perdonar. El que perdona, ¿quién es? El sacerdote, el que intercede, el que aboga. Hoy es abogado. Hoy Él es intercesor. Hoy Él es nuestro, ¿cómo lo podemos llamar? Alguien que está intercediendo, ¿verdad? Sumo sacerdote, por así llamarlo. Él intercede por nuestros pecados. Cuando Él venga por segunda vez, no viene como sumo sacerdote. Aunque algunos digan que Él viene a llevar a su pueblo y después que un grupo se queda aquí de gente, todavía hay oportunidad y chance. No, eso es una gran mentira, predicada hoy y surgida en los seminarios bíblicos, como el Seminario Bíblico de Dallas. Y todos los que creen en la línea dispensacionalista y futurista es lo que enseñan esta satánica doctrina, y muchos de nosotros hemos caído en este engaño por muchos años. Solo si supiera la gente que cuando Cristo va a volver como rey, saldría de esta interpretación chueca, torcida, que ha llevado a mucha gente a decir: no, es que si no nos vamos en la primera vuelta, nos vamos en la segunda vuelta. No hay dos venidas más. Hay solo una única venida al cual la iglesia tiene que estar preparándose ahora en día. Solo esa. Y en esa venida es la que menciona el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Ahora, miren lo que dice el versículo número 8. Mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hablando de su pronto regreso, dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, que dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando aquí de gracia, hablando aquí de misericordia, de compasión. Está diciendo, algunos en ese tiempo, porque cuando se escribe la segunda carta, el libro de Pedro, había mucha gente que decía: ¿y dónde está la promesa del Señor? Miren, en ese tiempo nomás. Y Pedro dice: no es que el Señor ha retrasado su venida, sino que si ya hubiera venido, muchos de ustedes se hubieran quedado. Es lo que él está diciendo. Por eso enfoca que el día del Señor viene, es inminente su venida. Pero el Señor es misericordioso, está esperando, dice, que nosotros procedamos a un arrepentimiento y una convicción completa de arrepentimiento y sinceridad delante de Él. A ver, imagínense si Cristo hubiera venido hace 2 años atrás. Vamos a imaginarnos. Echen a volar su imaginación. 2 años atrás, si el Señor hubiera venido. ¿Acaso la segunda venida de Cristo se está predicando desde el año pasado?
La segunda venida de Cristo se está anunciando hace 2000 años atrás. ¿Verdad que sí? Tal era el punto que en el tiempo de Pedro la gente esperaba el regreso inminente del Señor. Los discípulos creían que en sus tiempos van a ser libres de la opresión romana y liberados por el Señor. De hecho, Pablo pensaba inclusive, decía que él iba a estar vivo, porque él decía, luego nosotros los que estemos vivos. Él pensaba eso. Fue años después que entendió que eso no acontecería en su época. Los apóstoles creían que van a estar vivos cuando el Señor regrese. Y hoy en día nosotros anunciamos más que nunca el segundo regreso inminente de Cristo, porque Él va a venir, te guste o no te guste, estés preparado o no, te importe o no te importe, Él va a venir. Ahora, el detalle no es eso, el detalle es cómo nos va a encontrar. Esa es la pregunta que hay que hacernos más que toda elocuencia, más que todo conocimiento, más que toda ciencia, más que todo, la pregunta debe ser, ¿estoy preparado para el regreso del Señor? Si no estamos preparados para el regreso del Señor, no tiene sentido nada. ¿Qué dije? No tiene sentido nada. Ni lo que hagamos, ni lo que guardemos, ni lo que discutamos, ni lo que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nada de eso tiene sentido mientras no respondamos la pregunta, ¿estoy preparado para el regreso del Señor? Estaré en pie ahí diciendo, este es nuestro Dios al quien lo hemos esperado, Él nos salvará. O estaremos en el lado y diremos, piedras caigan sobre nosotros y escóndanos, porque no queremos ver a aquel que está viniendo en las nubes. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Termina con una pregunta. Ahora, el verso 10 nos habla de algo interesante. Pongan atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Gloria a Dios, dice el pentecostalismo. El Señor vendrá y nos va a robar como el ladrón. ¿Sí o no? El Señor vendrá en un rapto, como un relámpago, como ladrón vendrá. Han chuequeado, han torcido las escrituras de su contexto genuino, original. Miren el texto. El Señor vendrá, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La palabra el día del Señor aparece 26 veces en la Biblia, 19 en el Antiguo Testamento y lo que resta en el Nuevo. Y siempre se refiere a dos cosas. Al día que Dios escogió para que su pueblo se encuentre con Él y al día del juicio para que su pueblo también se encuentre con Él. Entonces, el día del Señor aquí en este contexto está hablando del Shabbat. ¿Está hablando de quién? Del magnífico, glorioso evento cuando el Señor se manifieste, cuando venga por su iglesia para encontrarse definitivamente con Él, no una vez a la semana. Y ojo, no estoy diciendo que una vez a la semana nos encontramos con el Señor, sino que estoy diciendo que todos los días son los días de buscar a Dios, pero al mismo tiempo trabajan, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi hermano Raúl? Toda la semana, izquierda, derecha, pero el día del Señor para uno sus actividades y se encuentra con el Señor, pero un día nos vamos a encontrar en un día del Señor, el día que Él venga también, nos vamos a encontrar con Él para ir a la patria celestial y al lugar que Él ha prometido. Arrebatamiento de la iglesia es el nombre bíblico que le da al acontecimiento cuando la iglesia sea trasladada de esta tierra a las mansiones celestes. Pastor, yo no creo que Cristo lleve a su iglesia al cielo, me dijo una vez un hermano que estudiaba las raíces hebreas. Y le dije, yo sí creo, porque la Biblia dijo así, literalmente, Jesús dijo esto, me voy, ¿a dónde? A la casa del Padre. La pregunta es, ¿dónde es la casa del Padre? Porque algunos creen que el Señor va a venir por segunda vez y nos va a llevar a Jerusalén. No, cierto, es una postura que es correcta. El premilenianismo, el postmilenianismo creen que el Señor va a venir por segunda vez y va a reunir a su iglesia y lo va a llevar a Jerusalén. Pero frente a esa postura, Jesús dijo esto, hablando esto, dijo, me voy a la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. No estaba hablando de Jerusalén. De hecho, Él no se fue a Jerusalén, del Monte de los Olivos. ¿A dónde se fue? Al tercer cielo. Y Él dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Voy a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Las moradas están hechas. Y cuando me vaya, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Yo creo conocer un día las mansiones magníficas que Dios ha preparado en ese lugar. Calles de oro y mar de cristal. Una ciudad que no fue construida por Artajerjes, ni por Nabucodonosor, ni por Nabonido, ni por Zorobabel, ni por ningún hombre mortal. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos 11 que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en esta tierra, viviendo en cabañas, coherederos de la promesa, como extranjeros en tierra extraña, porque ellos esperaban, dice, una ciudad celestial. O sea que Abraham tenía el conocimiento de esperar una ciudad celestial. Sí, por eso es que él dice que andaban aquí como extranjeros, ¿sí?, morando en cabañas con Isaac. Eso dice Hebreos capítulo 11, ustedes pueden leerlo desde el verso 7, verso 8, verso 9, al verso 15, habla de Abraham y su peregrinación en esta tierra, y él esperaba una ciudad celestial, no esperaba una ciudad terrenal, ¿sí? Porque él dice, si hubieran estado pensando en esa tierra de donde salieron, hablando de esa tierra de Ur, ellos hubieran tenido tiempo de volver allá, dice, pero esperaban una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, nosotros creemos en esto, creemos en la palabra que dice aquí, el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora pongan la lupa ahí. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El verso 7 dice que la tierra está puesta, reservada hasta el día de la quemazón. El verso 10 dice que cuando el Señor venga como ladrón, la tierra entra en una quemazón. La tierra es quemada con fuego. Por eso es que el libro de Malaquías dice, viene el día ardiente de Jehová como un horno. Malaquías capítulo 4 del verso 1 en adelante, viene el día del Señor como un horno, hablando de un día de fuego y de destrucción que vendrá, hablando del segundo regreso del Señor, un día ardiente. Ahora, yo quisiera meditar acá y al mismo tiempo vamos a hablar un poquito, ampliar sobre el día, como la frase que el Señor viene como ladrón, ¿ya? Cuando hay dos interpretaciones, unos dicen así, como ladrón significa que el Señor va a venir a robar a su iglesia de una manera rápida y fugaz, así, como un chisquido, el Señor viene a llevarnos elegidos. ¿Saben cómo le llaman a esa postura? Los que creen en el rapto de la iglesia. La doctrina del rapto de la iglesia enseña que el Señor viene a llevar a su pueblo 7 años antes de la venida del Señor. La iglesia va a desaparecer de este mundo de una manera rápida y fugaz, veloz, en un chisquido, la iglesia va a desaparecer. Esa es la interpretación que hoy en día tiene el futurismo o el dispensacionalismo, doctrina del siglo XIX, afirmada en el siglo XX y predicada por casi 200 años. Esta doctrina nunca se enseñó, jamás se enseñó esta doctrina. De hecho, nadie andaba predicando que la iglesia va a desaparecer en un rapto. Esto es lo que se enseña hoy en día en nuestros púlpitos. Y hay que decirlo con toda fuerza, porque es verdad. Y yo no digo y no creo, porque la gente cuando me escucha hablar de eso, ay, dice este pastor, no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando me mato la vida y predicando siempre que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, creo que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, pero ese acontecimiento sucede cuando el Señor se manifieste por segunda vez en su venida. Lo que quiero que entienda la gente es que la doctrina del rapto enseña que antes de la venida del Señor, 7 años antes, la gente va a desaparecer como que se les llevaron a alguien. Esa doctrina es nueva. ¿Qué es? Una doctrina nuevecita. Y cuando tú hablas en contra de esa doctrina, los cristianos modernos te quieren llevar a la hoguera, porque piensan que esa doctrina es bíblica y no encontramos ningún arrebatamiento de la iglesia antes de la venida de Cristo. Encontramos un arrebatamiento de la iglesia en la venida de Cristo.
en ¿qué? Que nadie les lave la cabeza. No crean esas películas fantasiosas de desaparecidos, porque no existe ningún desaparecido antes del día del Señor. Y el día cuando Cristo venga, cuando Él dice, cuando la Biblia dice que Él vendrá como ladrón, no significa que viene a robar, sino la Biblia explica qué significa. Vamos a leer qué significa, ¿ya? Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y ahí vamos a ver, estoy en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a leer el verso número 2. Pongan atención, lo voy a leer, ¿ya? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué más dice? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Según el verso que estamos leyendo aquí del propio apóstol Pablo, que no puede contradecir a Pedro, ambos llegan a la conclusión, tanto Pablo como Pedro, que hay un día del Señor. Pedro dice que ese día del Señor, el Señor vendrá como ladrón. Pablo dice también aquí que vendrá como ladrón. Pero Pablo da una explicación más amplia y dice que la frase como ladrón es que el Señor viene sin avisar, sorpresivamente, el día que no ni piensas, el día que ni lo has señalado, el día que ni siquiera has pensado. Va a ser un día normal, que vas a salir, Raúl, con tu carrito a echar gasolina al grifo, normal, un día que ni siquiera hemos pensado, el Señor va a regresar. Es un día normal, Zoraida, cuando estás abriendo la tienda, es normal, un día que ni siquiera piense, hermano. Sí, cuando hemos madrugado, quizás orando sin orar para ir al trabajo. La Biblia dice claramente que ese día va a ser un día que ni siquiera se nos pasa por aquí oler. La primera venida de Cristo no fue identificada, aunque las profecías señalaban el tiempo exacto y cronológico, según Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante. Creo que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Bueno, va a quedar grabado, hermano, para que le pongan pausa. Es que quiero decir mucho en poco tiempo. Pero lo que estoy diciendo claramente es que tanto Pablo como Pedro dicen que hay un día que el Señor va a venir como ladrón. Y cuando unimos los pensamientos de Pablo y Pedro, están diciendo que ese día como ladrón significa que viene sin avisar, sorpresivamente. Miren lo que dice el verso 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ¿qué? Como ladrón. Cristo no va a venir a robar a su iglesia en un rapto secreto como un ladrón. Lo que está diciendo el texto es que cuando el Señor venga, vendrá sorpresivamente como cuando viene un ladrón. Sí. Me acuerdo un sábado, Roger estaba acá llorando y decía, me robaron mi televisor. Menos mal que te robaron, hermano, para que puedas leer más Biblia. Y te avisaron, hermano, te pasaron una factura. No, ¿verdad? El ladrón viene, te lleva y chao, se va. En serio, a nadie avise el ladrón. Porque si el ladrón avisara, uno anda con el garrote ahí, si uno esperando al ladrón. Vamos a dar una bienvenida. Es que ningún ladrón va a avisar. La venida del Señor va a acontecer de la misma manera, de una manera sorpresiva. Pero en la Biblia encontramos solamente señales, indicios que indican el claro regreso de Cristo. Dios nos ha dejado señales. Sí, así como cuando la Biblia dice, mira los tiempos, ustedes son muy buenos para discernir el tiempo. Cuando amanece, el sol está, las nubes ahí dicen, hoy va a ser un buen día. Cuando el sol está, no aparece nada, hoy va a ser un mal día. De la misma manera, nos ha dado señales, dice el Señor, para que identifiquen los tiempos en los que estamos hoy. Y no les voy a decir que Cristo va a venir esta semana, ni la otra, pero lo que les estoy diciendo es que los tiempos están cercanos.
al regreso inminente del Señor. Las profecías son el mapa, la brújula exacta que ponen a la iglesia en el ojo de la tormenta, porque se viene, ¿sí? ¿Cuál es una de las señales que estamos esperando, hermanos míos? La nueva orden mundial va a ser la señal más amplia, pero antes del nuevo orden mundial va a haber un tremendo despertar dentro de la iglesia. Se llama la lluvia tardía. En la Biblia literalmente está escrito así, lluvia tardía. Así que esto no es invento de ninguna denominación. La Biblia lo dice así claramente. Va a haber una gran predicación. Preparen sus corazones, porque va a haber un gran despertar en el mundo antes del regreso de Cristo. El evangelio va a pregonar con fuerza, con señales, prodigios y milagros verdaderos, tal como el día de Pentecostés. Y mejor aún, la velocidad del evangelio va a ser predicado hoy. 50 países hoy día en la actualidad aún no han sido evangelizados, y ya queremos que Cristo venga. El día que Cristo va a venir, no va a haber ninguna persona que no haya sabido de la muerte y resurrección de Cristo. Y para esto tiene que haber un poder fuerte y un despertar único. No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y luego el nuevo orden mundial, obviamente. El nuevo orden mundial lo tenemos frente a nuestros ojos, iglesia. No piensen que esto va a acontecer todavía hace muchos años. Esto ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y si el inminente regreso de Cristo está cerca, pues el texto y la preocupación de Pedro decía: ¿cómo pues viviremos? No viviremos en santa, piadosa manera de ¿qué? De vivir, aguardando y esperando el regreso del Señor. Hoy nuestra preocupación tiene que ser más en mi vida personal y en la vida tuya personal, porque tiene que tener sentido el hecho de que hayamos aceptado al Señor y lo estemos esperando. Tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia, porque si no tiene coherencia, cerremos la iglesia y vayamos a nuestra casa a dormir, porque nos quemamos de igual manera, y pues si nos quememos, nos quedemos con ganas y no a media caña, ¿verdad? Entonces, la pregunta es aquí. Pablo dice que el día del Señor significa que como ladrón en la noche que vendrá, significa que Él viene sin avisar. Hay muchos hermanos que han dado fechas a la segunda venida de Cristo. Han dado muchas fechas. Es peligroso dar fechas, porque yo creo en el calendario bíblico que el calendario humano, en el tiempo que el ser humano tiene, el tiempo kairos, el tiempo cronos, no es igual al tiempo de Dios. Por lo tanto, es muy peligroso. Por más que ustedes una noche duerman y digan: el Señor me dijo que venía tal fecha, olvídense de eso. Olvídense de eso. No hay que dar fechas, predestinar cosas así, porque en la Biblia claramente, ampliamente dice que el día del Señor vendrá como ladrón. Sorpresivamente. Cuando digan paz y seguridad, eso significa que ni siquiera lo hemos olfateado. Entonces, hay que ser cuidadoso en este aspecto para no meter las 4 patas, aunque tenemos 2. Ahora, yo quiero que ustedes vayan conmigo a las palabras literales de Cristo, mencionadas en Mateo capítulo 24, hablando de la frase: Él viene como ladrón. Él habló en el libro de Mateo, el capítulo 24, y afirmó categóricamente también en ese verso, explicando qué significa la frase que vendría como ladrón. Mateo 24, el verso 42, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir ¿qué? Vuestro Señor. Primeramente, ¿de qué está hablando aquí? De la venida del Señor y de su regreso a esta tierra. Pero lo que está hablando es que aquí uno debe estar preparado, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. En los tiempos antiguos había gente que tenía muchas haciendas y dejaba encargado para sus trabajadores y les decía: me van a tener esto y aquello. Y se iban, pero no avisaban cuándo va a venir. ¿Sí? ¿Y qué hacían los trabajadores? Vamos a darnos las vacaciones, y ya cuando él venga cerca, más o menos calculando, nos ponemos a hacer todo. ¿Te acuerdas cuando éramos muchachos? Mi mamá nos dejaba órdenes. Usted va a hacer esto, va a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y nosotros: ¿qué hora vas a venir? Era nuestra preocupación. Voy a venir a las 5 de la tarde. Y a veces mi mamá llegaba a las 12 y nosotros no habíamos hecho nada, porque a la última hora nos poníamos a hacer todo. Y nos encontraba sin haber hecho nada. Y ahí pues, ese tiempo no nos
no nos acariciaban. Ese tiempo nos metían palo, hermano, de verdad, y palo del bueno. Así nos hemos creado, no nos hemos muerto. Ahora, aquí también está hablando de eso, de que los trabajadores de la viña estén preocupados y velando, haciendo todo lo que el patrón les dijo que ellos hicieran, porque cuando venga el patrón diga, ah, caramba, buenos trabajadores, eso ando buscando, remuneración, aguinaldo, su panetón para Navidad. Pero que si viene el Señor y no encontró solamente un montón de zánganos sentados, durmiendo, sin hacer nada y trabajar, ahí sí mucho cuidado, Prepárense, estén velando, despiertos, vigilantes, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo aplica el término histórico de la época al término bíblico, espiritual, diciendo iglesia, el Señor viene, pero no avisó cuándo. Así que más vale estar prevenidos y estar preparados, que es lo más importante, nuestra preparación para encontrarnos con el inminente regreso de Cristo. Amén, mi hermano Alfredo. Amén. A despertar, mi hermano Alba. Amén. Amén, Yuliño. Amén. Hay que ponernos las pilas, mi hermano. Duracell, con carga solar, para no morir, para no enfriarnos, porque el regreso de Cristo está cerquita. Ahora, dice el verso número 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Está diciendo que el día del Señor es como ladrón, pero al mismo tiempo está amplificando que la venida o día del Señor, que vendrá como ladrón, significa sin avisar. No viene a robar en un rapto, Él viene en su segunda venida a arrebatar a su pueblo. Lo que dice que Él vendrá, su venida, no se sabe. No se sabe cuándo va a suceder, aunque las señales nos digan el pronto regreso y nos anuncien, Él va a venir. Yo quiero decir algo. ¿Les digo o no les digo? Pero yo creo que la misma historia se va a repetir. Aún nosotros, los que hablamos del regreso de Cristo, quizás ni identifiquemos el tiempo que es de Él. ¿Saben que en el tiempo, en el siglo I, todos los grandes estudiosos de la Biblia y las distintas posturas que había no lograron identificar la venida del Señor? Solamente un grupito por allá que se llamaban los esenios, el cual identificaron el tiempo exacto, y vino un hombre vestido de terno y corbata que se llamaba Juan el Bautista. En ese tiempo, en esa época, ese era el terno y corbata, hermano. Mentira. Él vino y predicaba desde el desierto diciendo: yo predico a alguien que viene tras mío, ¿sí? Del cual no soy digno de desatar la correa de los pies. Él se llamaba Juan el Bautista. El libro de Lucas 1:17 dice que él vino con el mismo poder y el mismo espíritu de ¿quién? Del profeta Elías. Y los rabinos de la época decían: el Señor va a venir, sí va a venir el Mesías, van a nacer, sí, ¿en dónde van a nacer? En tal ciudad. Pero ellos decían, pero cuando lo veían a Cristo, ¿sí? Que viene a decir, ama a vuestros enemigos. ¿Y cómo voy a amar a Roma? Si el Mesías viene para romperle la cabeza a los romanos. Me viene a amar al prójimo. Si te dan una en la derecha, dale a la izquierda. Este es el Mesías. Pero sobre todo ellos tenían señales que identificaban el regreso o la venida del Mesías en su venida primera. Ellos decían, aquí en Malaquías terminan diciendo, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y a la venida del Mesías y a la profecía de las 70 semanas, ellos decían, primero tiene que venir Elías. Y le preguntaron los discípulos a Cristo y le dijeron, Señor, ¿por qué dicen los fariseos? ¿Por qué dicen los fariseos que Elías tiene que venir primero, antes que tú vengas? Y él que le dijo, de verdad, Elías ya vino. E hicieron con él lo que quisieron. ¿Se refería a quién? A Juan el Bautista. No identificaron la venida del Señor. Y créanme, hoy en día la iglesia en su gran mayoría
no identifican el tiempo del regreso de Cristo. ¿Saben lo que estamos mirando? ¿Saben lo que nos han hecho mirar? El jesuismo y la inteligencia jesuita fundada por San Ignacio de Loyola nos ha hecho mirar hoy día bajo la interpretación dispensacionalista. Miren a Jerusalén, él es el reloj profético. Miren al templo de Jerusalén, si lo construyen o no, ese es el reloj profético. Y todos embobados como torpellinos mirando, la construcción del templo. ¿Mirando a dónde? Israel. Israel no es el reloj profético en las profecías bíblicas del regreso de Cristo. El reloj profético era con Israel en la primera venida. 70 semanas están determinados para tu pueblo, para tu santa ciudad, para esto, para aquello y para lo otro. Y dentro de eso es para que viniese y sea ungido el santo de los santos. La venida del Mesías estaba enfocado sobre Jerusalén. Y el capítulo 7 del libro de Daniel menciona que la venida del Señor por segunda vez sería enfocado no en Jerusalén, sino en los imperios que surgirían como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división de Roma. Vamos a traer la división de Roma, los fragmentos, las tribus que surgieron de ella, el cuerno pequeño, su imperio sobre ella y la persecución que este cuerno pequeño haría. En eso está centrado la profecía del segundo advenimiento, porque la piedra caerá sobre las 10, ¿qué cosa? Los 10 dedos. Y los 10 dedos no son Asia, son Europa. ¿Me explico? Miren que la profecía del segundo advenimiento deja a Israel de lado y pone como inminencia a la persecución de la iglesia y al surgimiento del cuerno pequeño. Nuestra mirada hoy en día para saber e identificar los tiempos no es Israel, no es el Medio Oriente, no son las guerras que están pasando allá, ni lo que pasa allá, ni las bombas atómicas que caigan. Nuestra mirada hoy en día tiene que ser el cuerno pequeño, el poder que está ¿dónde? En Roma. Al Vaticano mirémoslo, si respira o no respira, qué dice, qué hace, qué declara, cómo hace. Miren ustedes la gran potencia hoy llamado Estados Unidos de Norteamérica, que ella es la que va a tomar el mismo poder que lo tuvo el papado. Y ella es la que va a obligar al mundo a un nuevo orden mundial, poder político, poder religioso, unidos. Entonces nuestra mirada no tiene que ser al Medio Oriente, nuestra mirada tiene que ser ¿dónde? A Roma. Entonces miremos ahí, no perdamos de vista. Lo que pasa en el Medio Oriente nos importa un cuerno. Miremos allá. No, pastor, el tercer templo, nos importa un cuerno el tercer templo. Hoy el templo está en el cielo, el verdadero. Lo de aquí es copia, maqueta, cayó, no significa nada, absolutamente nada. Ahora, el detalle de este es que Jesús está diciendo aquí que el día del Señor es como ladrón. Pero como ladrón significa que Él viene sin pasarle la voz a nadie. Él viene sin pasarle la voz a nadie. Ni los ángeles conocen el regreso del Señor, ¿verdad? El día ni la hora ni ellos lo conocen. Y si ni ellos lo conocen, hombres grandes se han equivocado, ¿sí o no? Los testigos de Jehová pusieron su fecha, Miller y su movimiento pusieron la fecha. Hay un hombre llamado último de los pregoneros de Puerto Rico, Gigi Ávila, profetizó 5 veces, dijo que el Señor venía a tal fecha, tampoco lo dijo. Y por si al caso alguien me quiera crucificar, lo podemos enviar el video completo donde él mismo afirma que Cristo vendría aún cuando él estaba vivo. Por si acaso, yo no hablo mal de nadie, sino de su mensaje que podría decir. Critico no a las personas, sino al mensaje que cualquiera puede decir. Me dejo entender esto, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que ustedes también vean allí el verso el capítulo 24 que hemos leído, el verso 42 que hemos leído. Hay una frase muy repetida, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, Mateo 24, 27, dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay muchas personas que piensan y dicen aquí, ya ven que el Señor va a venir así, como relámpago, ¿sí o no? Como relámpago, rapidito va a venir Él. La venida del Señor como relámpago, aquí no significa que Él va a venir de una manera como se ve en las películas Desaparecidos, creada y influenciada por jesuitas.
y creada por Hollywood y hombres que ni siquiera son cristianos. La venida del Señor no es de esta manera. De hecho, no hay ningún texto en la Biblia que diga que el Señor viene a llevar a su iglesia de una manera veloz y rápida. Él va a venir a separar, a hacer, ¿qué cosa? Una diferencia entre su pueblo y no su pueblo. El arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor va a ser visible. Aquí lo que el texto está diciendo es que su venida se va a ver como un relámpago en el cielo. Se va a ver su venida. Su venida es visible, audiovisual. ¿Cuántos de ustedes han visto un relámpago? ¿Los relámpagos son secretos? Los relámpagos se ven, y sobre todo si pasa del oriente hasta el occidente, se ve todo, ¿sí o no? Miren lo que dice el libro de Lucas 17, 24. Lucas 17, 24. Dice así, permítanme leerlo. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a parar aquí. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como relámpago. Cuando la Biblia dice como relámpago, que se ve, que resplandece, que se nota, que es notable, que no pasa desapercibido, que no es invisible, que no es secreto. Cuando dice la Biblia, así será la venida del Hijo del Hombre, está diciendo a la gente que se va a ver su venida. Vamos a ser testigos oculares de ese acontecimiento. No significa que Él va a venir de una manera rápida como el relámpago, sino que Él va a venir, ¿cómo? No que va a venir tarde como Israel, no. Va a venir como relámpago, que significa rápido, no, visible. ¿Su venida qué es? Visible. Audible. Todo ojo lo verá. Esa es la venida del Señor, la que yo espero. La venida del Señor que yo espero es una venida cuando Él venga como Rey, cuando Él venga visible, cuando Él venga para salvar, cuando todo ojo lo verá, cuando Él venga como ladrón en la noche. Yo no sé si ustedes esperan otra venida. Una venida invisible, una venida repentina, una venida para robar a su pueblo. Yo no sé si ustedes esperan esa venida. Si esperan esa venida, dispensacionalistas y futuristas. Si esperan la venida de la Biblia, bienvenido al arrebatamiento de la iglesia, que sucederá en la segunda venida de Cristo. ¿Creemos en el arrebatamiento de la iglesia? Sí. ¿Creemos que la iglesia va a ser arrebatada? Sí. ¿Cuándo? En la segunda venida de Él. No antes. En la segunda venida de Él. Y no nos cansemos de decir esto, porque tenemos la fuente de autoridad bíblica para definir que es así. Es esto lo que se ha predicado siempre, que el Señor viene. Y Él viene por su pueblo, por su iglesia. Ahora retrocedan al texto clave que habíamos leído, porque de ahí partimos. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esa frase? Que Él viene sin avisar a nadie. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora ponga atención. Y la tierra y las obras que en ellas hay, serán ¿qué? Quemadas. Mi pregunta es, ¿cómo es, pastor? ¿Cómo es que hay mucha gente que anda enseñando que cuando Cristo venga es el reino del Mesías, ¿verdad? El reino milenar del Mesías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cristo viene en su segunda venida, establecer un reino con su iglesia, sí, pero hay una cosa muy importante. ¿Dónde es el milenio? Nos brota la pregunta. Algunos dicen que el milenio va a ser en la tierra, establecido. De hecho, esa es la postura mesiánica. Esa es la postura dispensacionalista. Esa es la postura futurista. El Señor viene por segunda vez y se queda en la tierra. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez no viene para quedarse en la tierra, sino para llevar a su pueblo de la tierra
De hecho, ni siquiera su pie toca la tierra del Señor cuando Él venga por segunda vez. Sino que el libro de Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con Él en las nubes. Ahora, este es el punto importante. ¿Cómo vamos a vivir en la tierra 1000 años si la tierra va a ser quemada a fuego? Si los cielos desaparecen con gran estruendo y la tierra y los elementos son fundidos a fuego. Lean el verso 12 de ese mismo versículo, o de ese mismo capítulo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es la venida del día de Dios? La que estamos esperando. Miren lo que acontece: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Saben lo que va a pasar con la sol, la luna y las estrellas? Se van a quemar. ¿Saben lo que va a pasar con el sol, con la luna? Lo que vemos, los elementos de los cielos ardiendo van a desaparecer y serán fundidos. La tierra y los elementos serán quemados. Ahora mi pregunta es: bienvenidos a los que se quieren quedar en el milenio aquí. ¿Cómo van a vivir en una tierra deshecha, desordenada y vacía? Y en un mundo, tinieblas y oscuridad, donde no vamos a ver ni siquiera con una linterna. Y si quieren reinar en esa tierra vieja y destruida, bienvenidos. Pero yo me voy con el Señor. Y todos los que creen en la promesa de Él, que se fue a la casa del Padre a preparar lugar para vosotros, y estemos preparados para el regreso inminente de Él, en el arrebatamiento que sucederá en la segunda venida de Cristo, nos vamos con Él a la casa del Padre. Nos vamos con Él a la casa del Padre. Dígame, iglesia. Ya, muy bien. Pero hay gente que se quiere quedar a reinar aquí. Y yo no estoy en contra, porque la decisión es personal. Pero la Biblia sí dice quién se va a quedar acá. La Biblia dice que aquí alguien se va a quedar por 1000 años atado en las tinieblas, en el desierto, la tierra desértica. ¿Saben quién es? Satanás y sus ángeles. La fiesta del día de Yom Kippur enseña una cosa muy importante: que cuando el sacerdote salía, ¿de dónde? Del lugar santísimo, una vez al año que entraba, él sacaba toda la basura y lo ponía ¿a quién? A un carnero que era para Azazel. ¿Sí? ¿Y a dónde lo llevaba el pobrecito? ¿Con quién? ¿Acompañado? Solito. ¿Saben qué? Ese día de expiación va a culminar prontico. ¿Y saben lo que va a hacer con el diablo? Lo va a llevar al desierto, en esta tierra vacía, sólida. La tradición judía dice que el que llevaba al chivo al desierto para que esté ahí en el desierto, y moría quizás el pobre, algunos que querían regresar, ellos tienen que cuidarlo. Por eso es que dijeron: bueno, vamos a dejar que el chivo nunca se regrese. Lo llevaban hasta un despeñadero y le metían un patazo en el trasero y le decían: vete al diablo. Esa era la frase que ellos pronunciaban en su idioma claramente, pero lo estoy traduciendo para que no lo sea muy difícil. Y lo rodaban, dice un despeñadero, para que no volviese. Pero en sí se quedaba en el desierto, solito. Ese es lo que le va a acontecer al enemigo. Les voy a decir una cosa: el segundo chivo era dado a Azazel. La palabra Azazel significa en el hebreo ángel caído. De hecho, el libro apócrifo de Enoch menciona también a Azazel como un demonio, y en todas las culturas Azazel siempre ha representado al maligno. Está representado como al maligno. Hay algunos que quieren relacionar y dicen lo siguiente: pastor, pero de mí Cristo se llevó todos mis pecados en la cruz. Ese chivo Azazel, ¿cómo se va a llevar todos mis pecados en la cruz? Es que, ¿saben? Les voy a decir una cosa: el día que tú y yo aceptamos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, ¿sí o no? Ahora somos ¿qué? Hemos dejado de ser pueblo mundano y ahora somos pueblo de ¿qué? Ahora han entrado a la iglesia. Ahora les pregunto: ¿pecan o no pecan? Sí. Pecan. ¿No que Cristo se lo llevó en la cruz? Entonces, ¿ahora qué hay con los pecados de ahora? Como iglesia. Ahora con los pecados como iglesia oramos, ¿y qué pasa? Nuestros pecados son perdonados. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestros pecados son trasladados simbólicamente en un santuario que hay en el cielo. ¿Dónde está quién? ¿Saben qué es lo que va a acontecer en el cielo en el último tiempo? Lo mismo que va a suceder, ¿dónde? Lo que sucedía en la tierra.
el sumo sacerdote entraba y limpiaba todo esto y sacaba y lo ponía sobre un chivo. Los pecados que la iglesia hoy en día busca reconciliación con Dios, todos los pecados que hoy día tú te confiesas, quedan simbólicamente en el cielo, simbólicamente quedan allí, y un día esos pecados van a ser puestos sobre el verdadero originador del pecado. ¿Quién es? El diablo. Así que Cristo va a venir a poner los pecados sobre el enemigo de la iglesia confesada. De la iglesia que no se confiesa, se queda con su propio pecado. ¿Estoy siendo claro? La gente que no entiende la fiesta del día de expiación, ni todo lo que pasa allí, nos va a tildar de locos. Miren, estos locos están diciendo que Satanás se lleva los pecados y Cristo se llevó nuestros pecados. Sí, Cristo se llevó en la cruz nuestros pecados, de donde pasamos de muerte a vida, pero ellos se creen ahora que no pecan. Y esos pecados que son ahora hechos como iglesia quedan registrados en el cielo, donde es nuestro sumo sacerdote el Señor, que pronto va a agarrar esos pecados y lo va a poner ¿a quién? A Azazel, y lo va a poner en el desierto. Satanás se va a quedar atado en el desierto. Esta tierra va a quedar desértica cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Quieren vivir en esta tierra desértica? ¿Quieren vivir en esta tierra? Cristo no va a venir a reinar en esta tierra desértica. Cristo va a reinar en una tierra nueva. El milenio no es terrestre, el milenio es celeste. Cuando tú hablas con los dispensacionalistas, tú le preguntas, ¿dónde va a reinar Cristo? Porque ellos saben bien claro, y la Biblia dice que la tierra nueva va a ser renovada, pero después del milenio, no cuando Cristo venga. Entonces, cuando Cristo venga, ellos dicen, ¿dónde? Yo le pregunto, ¿y dónde van a reinar? Aquí en la tierra tenemos que reinar. ¿Y Cristo dónde va a reinar? Aquí en la tierra va a reinar. O sea, Cristo viene a reinar en una tierra vieja. Y le pregunto, ¿hay muerte? Claro que hay muerte. ¿Hay desobediencia? Claro que hay desobediencia. ¿Hay pecado? Claro que hay pecado. Entonces mi pregunta es, ¿para qué viene el Cristo a reinar? Que nos deje así nomás. Si Cristo viene y no acaba con la muerte, si Cristo viene por segunda vez y no acaba con el pecado, ¿para qué viene? Nosotros no esperamos una tierra vieja para reinar. El milenio y el reino de Cristo no va a ser en esta tierra vieja de muerte y deplorable. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 10, versículo, vamos a leer 12 y 13. Para ver el contexto. 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hasta ahí es segunda venida de Cristo. Miren lo que dice el verso 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, ¿qué? Cielo nuevo. ¿A dónde nos vamos? Cielo nuevo y ¿qué más? ¿Dónde mora la justicia? ¿Dónde vamos a reinar, hermanos? En un cielo nuevo y en una tierra. Ahí la iglesia va a ser trasladada. No vamos a ser trasladadas a ningún Jerusalén terrestre. Esta tierra se va a quedar por un espacio de 1000 años, vacía, derrotada, desértica, quemada. No va a desaparecer, sino va a ser quemada. Ustedes han visto cuando alguien hace una quemazón, se quema todo lo que hay ahí, pero la tierra queda ahí. Así va a ser el día que Cristo venga. La tierra va a ser quemada a fuego. Todos los elementos ardiendo serán deshechos, dice. Los edificios, los carros de ustedes que ahora no lo quieren ni siquiera que se ensucie. Esos carros van a quedar deshechos, hermano, así que acábenlo. Venlo para la obra, siémbrenlo. Mentira, hermano. Dénselo a los pobres. Hermano, todo eso, esas tremendas casas que tienen, no se va a quedar ni rastro. Ni rastro peleando por herencia, no va a quedar nada. Tanto te matas para construir una casa. No digo que no construir tu casa, construir, hermano. Pero no dejes a tu Dios por construir una casa. ¿Sí? Eso no va a quedar, pero ni siquiera la huella. No es que buenas columnas para tenerlo. Hermano, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que siempre están buscando más a Dios, que nunca se han saciado. Porque cuando te creas grande en espíritu ya no vas a doblar rodilla. El talento no es todo. El conocimiento es todo. No. Pobre en espíritu significa que siempre vamos a depender de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, la Biblia está diciendo que todo lo que hay aquí queda deshecho. ¿Cómo queda la tierra? ¿Dónde va a vivir Satanás?
De alguna manera, la profecía de Jeremías enfoca en la destrucción de Jerusalén, pero al mismo tiempo lo traslada proféticamente, paralelismo a lo que va a acontecer en el tiempo futuro. Lean conmigo lo que dice el libro de Ezequiel, el capítulo 4, describiendo el acontecimiento futuro, aunque ahí le da un paralelismo con la destrucción que vendría sobre Jerusalén o sobre Judá. Menciona también lo que acontecería paralelamente a la destrucción de la tierra en el día que Cristo vuelva por segunda vez. Jeremías, el capítulo 4, el verso 23 dice: miré la tierra y aquí estaba ¿qué? Asolada y vacía, y los cielos no había luz en ella. ¿Había luz o no había luz? No había. ¿Había casas, edificios? No había. Estaban los palacios y las mansiones. Ni siquiera las ruinas mayas estaban ahí, ni siquiera estaban ahí nada. Todo estaba vacío. Miren lo que dice el verso número 24. Miré a los hombres y aquí, así dice, a ver, miré a los montes, dice, y aquí temblaban, y todos los collados fueron ¿qué? Destruidos. No había ni árboles siquiera. Verso 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo no estaban. No vio nada. Jeremías está viendo la destrucción de Judá y paralelamente está viendo el segundo advenimiento del Señor. ¿Y qué dice? Miré, así ve. Miré la tierra y no vi ni una casa. Ni la casa de Eusebio estaba. No había. ¿Qué más dice? ¿Miró hombre alguno en la tierra? Nada. Árboles, tampoco. ¿Cómo estaba la tierra? Verso 26. Miré, he aquí, el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de ¿qué? De su ira. Ahora yo quiero que ustedes comprendan que la destrucción a la cual Dios ahí enfoca es una destrucción que sucedería con Judá, y mencionando en paralelismo al día de la destrucción repentina que vendría, ya que todos los textos afirman de que cuando Cristo venga, la tierra está esperando ese acontecimiento. Por eso segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Amén. Amén. ¿Les quedó ganas de quedarse aquí a reinar? En una tierra desértica, vacía, sin ciudades, sin tierra fértil, sin sol, sin luna y sin estrellas. ¿Les quedó ganas de quedarse? No, es que cuando Cristo venga por segunda vez nos lleva a Jerusalén a celebrar las fiestas de las cabañas. No, eso es. A ver, niños, por favor. Si los amarran por ahí, hermanitos. Nos vamos a Jerusalén a reinar. No vamos a Jerusalén a reinar. Yo me voy para el cielo, hermano, y ustedes también. ¿Nos vamos para dónde? A conocer la ciudad amada del Señor. Vamos a ser los huéspedes, ¿así se dice? Del Señor. Nos vamos a la casa del Padre. Nos vamos a Él. ¿Y saben qué? Aquí se queda Satanás por 1000 años, el pobrecito, sin saber ni a quién engañar. ¿Saben por qué? Porque todos los muertos que resucitaron en la primera resurrección cuando Cristo venga, bienaventurado y santo el que tiene parte. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice así el verso que voy a leer. Apocalipsis capítulo 20. Abran sus Biblias. El que no lo tiene se acerca a un cristiano. Apocalipsis 20. Dice así el verso número, a ver, no me dejen adivinar. El verso número 4 es 6, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? En la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras en primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con arcángel, con trompeta del Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Primero.
Y eso es lo que dice 1 Corintios 15, 23. Todo en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, hablando del orden de la resurrección. Cristo ya resucitó, las primicias resucitaron con él. Y luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. Porque a la final trompeta, porque se tocará la séptima trompeta. 1 Corintios 15. Donde este mortal se vista de inmortalidad, donde este corruptible se vista de incorrupción. En la séptima trompeta, los muertos van a resucitar primero. La iglesia, ustedes van a resucitar primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entre la primera y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Porque hay otra resurrección para los malos, no para los que resucitaron en Cristo. Para esa no las recomiendo, porque el versículo 6 dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino sobre quién tiene. Sobre los otros muertos del versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplió, ¿qué? 1000 años. Entre la primera y la segunda resurrección hay un periodo de espacio de 1000 años. Cristo viene hoy por su pueblo, lo lleva a las bodas del Cordero. ¿Qué pasa aquí en la tierra? La tierra se queda desordenada y vacía. Todos los hombres murieron en el día que Cristo vino con poder y gloria. Ellos murieron porque estaban vivos y no preparados. Pero ellos van a resucitar después de 1000 años para morir de nuevo. El impío siempre va a morir 2 veces. Ejemplo, ¿Caín está muerto? Claro. ¿Va a resucitar? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuando Cristo venga por segunda vez? No. Cuando Cristo venga por segunda vez resucita Abel. ¿Y Caín cuándo resucita? 1000 años después. ¿Para qué? Para morir de nuevo. La muerte segunda. El cristiano va a morir una sola vez. ¿Abel ha muerto? No. ¿Va a resucitar cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Para morir de nuevo? No. Y hay dichosos cristianos que nunca van a morir. El día que Cristo venga, y si estamos vivos y preparados, no vamos a conocer la muerte. ¿Sí? El regreso de Cristo separa 2 cosas: pueblo de Dios y pueblo del enemigo. Mientras la iglesia esté disfrutando allá y conociendo quizás muchos planetas no descubiertos, mundos por todo doquier, un paseo turístico por las galaxias, por un espacio de 1000 años. Aquí Satanás está en oscuras y en tinieblas. Está aquí, no tiene a quien engañar. ¿Por qué no tiene a quien engañar? Porque todos están cadáveres y regados por toda la tierra. Yo no sé cómo harán para vivir 1000 años aquí los hombres que quieren quedar a vivir y a celebrar las fiestas solemnes en el milenio. No sé cómo harán para cosechar y sembrar. No sé cómo harán. Pero hay gente que se quiere quedar en el milenio aquí. Ahora, la Biblia dice que después de los 1000 años, la nueva Jerusalén descenderá del cielo a esta tierra. Zacarías nos habla claramente de que cuando el Señor venga, establecerá el reino. Escuchen bien, el reino mesiánico de Cristo no es por 1000 años. Sáquense eso de la cabeza. El reino mesiánico de Cristo es eterno. ¿Sí? Los que van a reinar con Cristo en el cielo son por un espacio de 1000 años. La iglesia con Cristo, 1000 años. Pero el reinado de Cristo en la tierra sobre la iglesia es perpetuo. Daniel capítulo 2, Daniel nos habla claramente de que el reinado de Cristo es eterno. ¿Se acuerdan de la piedra que cayó sobre la imagen? Se hizo una gran piedra y es un reino que eterno. El reinado de Cristo no es 1000 años, el reinado de Cristo es eterno. Y eso después de los 1000 años, después del milenio. Así es el milenio, es enseguida la segunda venida de Cristo. Y después del milenio, ¿desciende quién? La nueva Jerusalén. Pastor, tengo una pregunta. Entonces, ¿ahí no hay una tercera venida? Tú estás diciendo que Cristo va a venir por su pueblo a llevarlo y lo va a llevar al cielo. Luego de 1000 años va a descender aquí a dejar a su pueblo y a reinar él mismo por la eternidad. ¿No estamos hablando de una tercera venida? Les explico. No. ¿Por qué? Porque yo dije, y cada vez siempre digo,
que nosotros esperamos una única segunda venida para salvar. ¿Para qué? Salvar. Entonces, cuando estoy diciendo que Cristo viene a dejar a su pueblo, no es una venida para salvar, sino es una venida ya para reinar eternamente aquí. El dispensacionalismo afirma que hay una venida, que hay dos venidas para salvar. Una en el rapto y otra 7 años después del rapto. No creamos que hay dos venidas más para salvar. Hay una única venida para salvar. ¿Qué dice Hebreos 9:27 o 9:28? Termino con ese texto y me están mirando con cara de embuchados. Hebreos, el capítulo 9, el verso número 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué viene él por segunda vez? Para salvar. Entonces, cuando Cristo después del milenio descienda con la nueva Jerusalén, no se cuenta como tercera venida, porque no hay una tercera venida para salvar, sino solo hay una única venida, la que estamos esperando. Clarísimo como el agua. El que no entendió, pasa a mi oficina el día de mañana, ¿ya? Lo explicamos más claro. Que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Cuántos esperan el segundo advenimiento de Cristo? Esperamos la segunda venida de Él, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. En este momento es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén.